Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. En esta ocasión quiero enviar un saludo muy especial a los pastores Jenny y al pastor Johnny en Santa Fe de Bogotá, Iglesia Cristiana Integral. Muchísimas gracias por su apoyo durante nuestros días de ausencia aquí en la ciudad de Cherryville y en la ciudad de Asheville. Bendición y shalom para ustedes. Muy bien, para todos nuestros hermanos, igualmente en la congregación Iglesia Cristiana Integral, también para todos ustedes, muchísimas gracias por su apoyo también durante nuestro tiempo de ausencia en esta ciudad, en nuestra congregación. No puedo pasar por alto hacer un cierre glorioso a ese tema apasionante en la vida del padre de la fe, nuestro padre Abraham, el primero de los patriarcas que la Biblia, la Torá, nos enseña. Es muy interesante notar cómo su recorrido avanza en el transcurso de 175 años. 175 años que obviamente cuando revisamos los textos bíblicos, pues son relativamente pocos los capítulos y los versículos que hablan de 175 años respecto del Padre de la Fe. Porque ese título, el Padre de la Fe, es un título honroso, es un máximo lugar, un máximo valor, y obviamente, aunque conservando por supuesto las distancias, vamos a notar cómo entre el padre Abraham, Isaac y Jacob, y podríamos incluir incluso a José, porque los cuatro, Abraham, Isaac, Jacob y José, forman, si puedo utilizar esta expresión, la mesa que establece el fundamento de todo lo que hoy es el pueblo de Israel. De tal manera que Abraham, repito, en 175 años nos entrega toda una escuela, toda una universidad, toda una vida que cada uno de nosotros debemos aprender. Y no podía, repito, pasar por alto, hacer un cierre a esta maravillosa experiencia y buscando, por supuesto, las grandes conclusiones que el tema nos trae. Es interesante solo para mencionar que Elohim habla a Abraham durante 13 oportunidades. Este número 13 es muy importante si tenemos en cuenta que ese 13 precisamente nos habla de Brit Milá, nos habla de pacto. Ese número 13 es un aspecto extremadamente importante en la vida de Abraham. Es importante mencionar, mis amados hermanos, que Dios le entrega 8 órdenes, si puedo utilizar esta expresión, órdenes, a Abraham. Recordémoslas muy rápidamente. Número 1, ir a la tierra de Israel. Número 2, recorrer toda la tierra de Israel. Número 3, hay un pacto, recuerdan el pacto entre Elohim y Abraham. Y por supuesto el número 4, que es extremadamente importante, y es Brit Milá, el tiempo de la circuncisión. Recordemos que Abraham tiene circuncisión a los 99 años. Recordemos que en una edad avanzada se convierte en el primer hombre en circuncidarse, aún en la edad, repito, avanzada que él tenía de los 99 años. Una vez pasa el tiempo de circuncisión, viene el tiempo también del cumplimiento de la promesa de su hijo Isaac. Importantísimo ese aspecto, muy, muy importante. Número 5, recibe la orden de parte de Dios de que su hijo, el hijo de la promesa, será llamado Isaac. Acuérdense que el nombre de Isaac no fue dado por simplemente porque Sara o Abraham lo escogieron. Dios, Elohim, directamente entrega la orden y dice: este hijo se llamará Isaac, recordemos, y el nombre de su hijo será Yeshua. Se lo dice a quién, a Miriam también. Es muy importante este aspecto. Número 6, le indica a Abraham algo que también quiero resaltar de manera especial, y es cómo frente a una vicisitud en la vida de Abraham, recordemos, está Agar, el hijo de la fuerza humana, del pensamiento y de la intención humana, quien es Ismael con Agar, Abraham con Agar, un hijo llamado Ismael.
evidentemente no dentro del plan y el propósito de Dios, pero sin embargo, recordemos cómo cuando Abraham se ve frente a esta situación de sacar a su hijo a petición de Sara y a petición de Sara sacar tanto a Ismael como a Agar de su casa, de su territorio, evidentemente él está en un conflicto. Obviamente entendemos que Abraham tiene emociones, sentimientos, es su hijo, es Ismael, además un hijo primogénito. Evidentemente entra en una situación difícil y la orden número 6 que recibe Abraham, ¿cuál es? Obedece a tu esposa. Y aquí hay algo extremadamente importante. Obedece a tu esposa significa que Elohim habla también con Sara y le da indicaciones de lo que debe hacer. Y esto lo quiero resaltar de manera importante porque el texto bíblico nos muestra cómo Elohim también habla con Sara. Por eso la categoría de Sara no es simplemente la esposa de Abraham, la esposa del hombre de la fe. No. Sara tiene una categoría mucho mayor y es reconocida bíblicamente como una de las 4 matriarcas que tenemos en la Torá. Así como tenemos 3 patriarcas, de igual manera tenemos 4 matriarcas y vemos precisamente en Sara ese modelo de esa mujer, si puedo utilizar Proverbios 31, esa mujer virtuosa, esa mujer de valor, esa mujer de integridad, esa mujer idónea. Todos los sinónimos que podamos utilizar para la importancia de Sara. Y aquí vemos cómo Dios puntualmente le habla y le dice: Abraham, escucha atentamente lo que tu esposa te dice y haz conforme a lo que ella te indica. Esa expresión, a mi modo de ver, y espero que ustedes, hermanas que están allí atentas, puedan decir un amén, es muy importante. Y atención, varones, hay que aprender a escuchar a la esposa. No es una coincidencia que este texto haya quedado escrito puntualmente de esta manera. Número 7 le ordena, y aquí hay un segundo leg leja, sacrificar a su hijo, a quien amas. Observen, la primera circunstancia que enfrenta Abraham es sacar de su lugar de campamento a su primer hijo, Ismael. Las posibilidades de vida de Ismael en el desierto prácticamente son nulas. Es decir, Dios a través de Agar, a través de Sara, pide que sean desplazados del lugar de residencia, tanto Agar como Ismael. Dice la palabra que le entregó un pan y una bolsa de agua, de tal manera que las posibilidades, repito, de vida serían pocas. Pero sin embargo, Dios también le hace mención, así como es tu hijo, y aunque no fue un hijo en el plan y en el propósito de Dios, también lo bendeciré. Qué importante este aspecto, porque también a Ismael lo bendeciré y será grande, dice la palabra. Y recordará usted, estando ellos en el desierto, cómo aparece el ángel, brota el agua, etc. Usted conoce la historia, ya la vimos en el transcurso de la semana. Pero viene una segunda circunstancia. Ahora, entrégame a tu hijo. Y le dice puntualmente a tu único. ¿Por qué dice a tu único? Porque ya el primero fue salido, enviado al desierto. Ahora, ¿quién es el único hijo que le queda? Isaac. Entrégame a tu hijo, al que amas, a tu único. Y vemos cómo aquí se cumple algo sobrenatural e importante en la vida de Abraham. ¿Cuál es? Aceptó sin reclamo obedecer la petición, si puedo decir más que la orden, la petición que Dios había hecho de evidentemente aceptar el ir hasta el Moriat y entregar en sacrificio a su hijo. Por lo tanto, vamos a notar que en la vida de Abraham hay algunas expresiones que Elohim hace, y voy a mencionar básicamente 4 que solamente le corresponden a Abraham, que solamente Dios permitió, que el Padre Eterno permite que queden escritas en los textos bíblicos, porque si hay algo que tenemos que aprender a través del Padre de la fe, es aprender de amor. Si hay algo que nos enseña Abraham entre la obediencia, la honra, la gratitud, la integridad, la fidelidad al Padre, sin lugar a dudas, es
amor. No podemos entender el amor sin ver el modelo de Abraham. Y es precisamente como el Padre Eterno permite, repito, que haya textos bíblicos que única y exclusivamente le correspondan a Abraham, aunque por supuesto hombres como Moisés, como Isaac, como Jacob y otros hombres siervos del Padre, por supuesto, amaban al Padre, fueron fieles, fueron honrosos, fueron íntegros también, pero estas expresiones, repito, puntualmente le corresponden únicamente a Abraham. Y es importante que lo tengamos muy presente, mis amados hermanos, porque quiero que resaltemos esto. Entonces, hoy cerramos de una manera muy sucinta lo que es la historia de Abraham y todo cuanto aprendemos a través de él. Abraham había obedecido el llamado de Dios y estaba ubicado en el punto donde debía estar ubicado. No estaba ubicado en su propia voluntad, en su propia intención. Estaba ubicado en el plan perfecto, en el lugar perfecto, en el momento oportuno, porque el plan del Padre así lo había indicado. Entonces vemos cómo Abraham había entendido de obediencia, y una obediencia completamente en sujeción a la palabra y al plan que el Padre tierno tiene para él como patriarca, para su pueblo y para lo que va a venir posteriormente a través de Isaac, su hijo, y por supuesto a través de su nieto Jacob, y por supuesto lo que conocemos a través de esa historia. Ahora, Abraham había aprendido que la obediencia, por favor, si usted está tomando atenta nota, que espero que así sea, pueda escribir esto. Voy a decirlo muy lentamente porque quiero que usted hoy, para mí este mensaje de Abraham y el cierre de Abraham, repito, hoy ya tenemos un parachá nuevo, pero no podía pasar por alto este cierre. Abraham había aprendido que la obediencia, obedecer, produce bendición. Usted puede repetir esto conmigo. La obediencia produce bendición. Si algo nos enseña Abraham en toda su historia, en su texto, es precisamente, dígalo conmigo, obedecer. Y no solamente obedecer, obedecer sin reparación, sin reparo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué, Dios? ¿Pero por qué me pides que haga eso? ¿Por qué me pides que saque a mi hijo? ¿Por qué pides que saque a Agar? ¿Por qué quieres que obedezca a Sara? ¿Por qué quieres que sacrifique a Isaac? No. Obedecer es obedecer. Simplemente obedecer. Muy interesante. Ahora, Abraham había aprendido también que la fuente de toda su seguridad y la seguridad de quienes caminaban con él, única y exclusivamente proviene del Padre. Yo quiero que tengas presente esto, amado hermano. Cada uno de nosotros en nuestro diario vivir estamos rodeados de tantas adversidades a nuestro entorno. Recuerden que estamos en el mundo, pero el Padre dice, los voy a guardar en ese mundo para evitar contaminarnos del mundo. Y esto nos indica Abraham, yo tengo la seguridad de que caminando en obediencia, guardados y protegidos en el hueco de su mano, entonces en él estaremos seguros. Por lo tanto, el padre Abraham había afirmado que evidentemente todo el entorno, su vida, su entrega, su servicio eran de gran valor para honrar a nuestro Padre. Abraham había desarrollado un testimonio maravilloso al dar a conocer públicamente su testimonio como una persona íntegra, como una persona obediente, como una persona fiel al plan, al llamamiento y al propósito. Abraham había aprendido que en el Padre hay una sensibilidad y que por lo tanto debemos estar atentos a sus más íntimos pensamientos y sentimientos. Es decir, tenemos que tener un oído atento a la voz del Padre para identificar con claridad cuándo Él nos habla y cuándo Él nos está dirigiendo. El padre Abraham había aprendido que en el Señor está dispuesto con absoluta claridad siempre a mantenernos caminando en un paso firme y en un paso, repito, de bendición. Abraham había aprendido a darle al Padre Eterno toda la gloria a su nombre y por supuesto a adorarle, por supuesto a esperar en él el tiempo oportuno de acuerdo a su buena,
perfecta y agradable voluntad. Miren, esto es maravilloso si tomamos estos aspectos en detalle. Cuánto hemos aprendido en este parashá maravilloso de la vida de Abraham. Definitivamente, yo puedo decirlo en esta frase, más que la vida de Abraham, la universidad de Abraham es una universidad de vida, es una universidad superior a cualquier estudio hoy en el siglo XXI. Si detallamos su vida, estamos aprendiendo de manera extraordinaria un modelo que quedó escrito y establecido de nuestro Padre, el Padre de la fe, para cada uno de nosotros. Abraham había aprendido que no se puede suplir con ayuda humana el cumplimiento de las promesas que ya Dios ha hecho para ti. Por favor, usted puede dar un amén a esta palabra. Mira, cuando Dios ha dado una promesa, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a bendecir, yo voy a dirigir tu vida, yo te protegeré de todo ataque y de toda mentira del enemigo. Yo no puedo dar solución a mis circunstancias con la ayuda humana, con la ayuda del hombre, con la ayuda del abogado, del ingeniero, del médico, del alcalde, del oficial de policía. No es con ayuda del psicólogo o del terapista, es con la ayuda de nuestro Padre Eterno que podemos nosotros hacer cumplir las promesas que Él ya tiene establecidas para nosotros, y nada ni nadie lo podrá sustituir, porque vivimos una vida de gozo y de fe, creyendo que lo que el Padre Eterno nos ha prometido, así será. Abraham había aprendido que debe recibir con humildad también la disciplina de Elohim y debe buscar con humildad y sometimiento el orden establecido por el Padre. Esto nos representa obediencia, con humildad. Nosotros no podemos esperar hacer las cosas, repito, a nuestra manera, en nuestro tiempo, sino en los tiempos y en los planes perfectos que Él tiene. El padre Abraham aprendió que el cumplimiento de todas estas promesas no dependen de las circunstancias, ni del gobierno, ni de la bolsa de valores, ni de la política, si los republicanos o los demócratas, no depende de las circunstancias climáticas. Todo el cumplimiento de las promesas solamente dependen de la voluntad, repito, perfecta, agradable y buena de nuestro Padre. Abraham aprendió entonces que el Padre Eterno llama las cosas que no son como si fueran, y que nosotros debemos honrar su carácter en fe y siempre en esperanza. ¿Puede usted decirlo conmigo? Esperanza contra esperanza. Es decir, entendiendo que cuando hay esperanza, aunque pareciera que ya no hay más a donde caminar, siempre Dios hace una senda donde piensas que no hay. Abraham había aprendido entonces que Sara tenía que estar en la misma conexión, si puedo usar esta palabra, en la misma pista con la que ya ambos eran receptores de la promesa. Por lo tanto, repito, quiero resaltar aquí nuevamente, y si me permite decirlo, ser un defensor del ministerio y de la labor que la mujer desempeña hoy en la vida de la congregación. Yo sé que esto generará posiblemente en muchos de los que están escuchando diversas opiniones, pero yo no quiero entrar ni en polémicas, ni mucho menos en conflictos, ni cosas por el estilo. Estoy sometido a lo que la palabra dice, y vemos cómo Sara y Abraham caminaban, si puedo decirlo, en un mismo carril, en una misma línea, en una misma dirección, en una conexión, porque ambos fueron receptores de las promesas del Padre. Por lo tanto, en ellos se cumpliría cada uno su respectivo tiempo. Abraham había aprendido entonces que las bendiciones recibidas no lo hacen más grande ni más importante que los demás, porque el Padre Eterno no hace acepción de personas. Al contrario, le había enseñado a ser un hombre siervo. Por favor, dígalo conmigo, siervo, porque cuando hablamos de ministerio, cosa que lastimosamente hoy mal interpretamos, cuando hablamos de ministerio o de ministros, pareciera ser que hablamos del rating, de la fama, de la popularidad de los artistas del mundo. No podemos confundir un ministerio, menos un ministerio pastoral, ministerio para servir al Padre, haciéndonos sentir como los hombres en el mundo, valiéndonos del rating y la popularidad
para considerarnos más importantes que los demás. No. Abraham nos está enseñando que toda la gloria y que toda la honra le pertenecen únicamente al Padre. Y cómo lo demuestra, repito, con integridad. Un hombre sadik, recuerden que lo vimos, un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre tamín, por lo tanto nos muestra humildad. Y cuando recordamos a nuestro maestro Yeshua HaMashiach, vemos como él, si algo nos enseña en el Brit Hadasha, en el pacto renovado, es precisamente a vivir una vida de humildad. Dígalo conmigo, humildad, no apariencia y mucho menos hipocresía. Abraham había aprendido que la gracia derramada sobre su vida le obligaba precisamente a ser un intercesor por todos aquellos que estaban junto con él. Esto es bien importante que lo entendamos, porque es como el puente de unión para con el Padre Eterno. Abraham había aprendido que el Padre Eterno no tendrá por inocente al culpable, pero que su gracia y su compasión son sin medida. Abraham aprendió que el Señor, el Padre Eterno, no hace acepción de personas y que si se suelta de la vida del Padre, simplemente será nada más ni nada menos que un hombre más, digno y merecedor de las consecuencias de los malos actos y de las malas decisiones. Abraham había aprendido que el Padre es siempre soberano, fiel, puntual y que siempre cumple sus promesas. Abraham había aprendido que toda decisión difícil en la vida no se puede tomar por presión, por velocidad, por afán, sino que siempre será buscando la dirección de Él en todo lo que hagamos. Y obsérvame, por favor, en todo lo que hagamos me refiero hasta en los más mínimos detalles. Hasta en los más mínimos detalles. ¿Saben? Una de las órdenes, Abraham le habló y le dio 8 órdenes. A Isaac le dio 2. Una de ellas fue: no bajes a Egipto, ¿sabes? Isaac fue el único de los patriarcas que nunca salió de la tierra de Israel. Y una de esas órdenes se las dio el padre cuando le dijo: Isaac, no salgas, no bajes a Egipto. Y es importante tener presente porque nosotros hacemos planes en el tiempo de fin de año, a mitad de año nosotros iremos, pasearemos, tomaremos vacaciones, haremos esto, haremos lo otro, compraremos, invertiremos, negociaremos y tenemos tantos planes. Pero ¿qué hay de la voluntad del Padre? ¿Cuántos de esos planes tú los tienes incluidos en una agenda, en oración delante de Él para establecer si la voluntad del Padre es precisamente salir, si la voluntad del Padre es ir, si la voluntad del Padre es regresar? Es importante entonces que entendamos que toda decisión, por pequeña que sea, dependerá siempre de Él. Abraham había aprendido que el Padre no hace acepción de personas. Abraham había aprendido que aún en nuestro obrar diario, en el entorno en el que vivimos, debemos ser capaces de levantar siempre un altar para el Padre en el mismo centro de nuestras actividades, reconociendo públicamente que Él es nuestro único, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el Yod Hei Bad Hei. Altares que levantó Abraham, 8 altares. Y en esos altares que levantó Abraham lo que hacía era precisamente proclamar al Dios soberano, proclamar al Dios eterno, llevar la palabra, enseñar la palabra, aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Abraham había aprendido que el Señor siempre es soberano, que Él siempre probará el carácter de cada uno de nosotros para establecer hasta dónde realmente tenemos una verdadera fidelidad, responsabilidad, compromiso con la palabra y ante todo con nuestro Padre Eterno. Abraham había aprendido que el Señor no espera probarnos solo en nuestras emociones, sino que Él siempre probará, repito, nuestro carácter. Cuando le dijo: entrégame a tu único, a tu hijo, al que amas. Y Abraham obedeció. Abraham aprendió de manera extraordinariamente importante, sobrenatural, en el emuná. Recordemos que la palabra emuná nos habla de fe, pero no la fe común, la fe de lo que se puede, la fe intelectual, la fe curiosa, la fe científica. No. Una emuná es creer
que hay más allá, lo sobrenatural. Y vemos cómo Abraham aprendió precisamente a temer al Padre. Y 40 años después, el Señor le puede decir: ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu único hijo. Mira, este es un texto que única y exclusivamente le corresponde al padre Abraham. Bereshit capítulo 22, verso 12. Ahora, vemos cómo esta historia continúa. No voy a entrar al detalle. Viene el proceso de la muerte de Sara. Usted recuerda, lo vimos la semana anterior. La historia de la muerte de Sara es apasionante, esta historia, muy interesante. Él llora la muerte de su amada esposa. Se ocupa de los detalles más importantes. Hay 15 palabras que dicen básicamente: y murió Sara. Es todo lo que se dice de ella. Y murió Sara. Pero los siguientes versos, y lo estudiamos la semana anterior, nos indican el detalle de una negociación, el trabajo que se hace para adquirir una tierra, una propiedad, pagar por ella. ¿Y por qué pagar por ella? Porque recuerden que estos hititas le hablan al padre Abraham y le dicen: toma la tierra, es tuya, te la entregaremos. No. No espero que me la regalen. Estoy dispuesto a pagar por ella. Y cuando le dan el precio, ¿qué dice este hombre? ¿Qué es para ti y para mí el valor de esta tierra? Tanto valor es esto. ¿Qué es para ti y para mí? Eran hombres extraordinariamente ricos, adinerados. ¿Qué es para ti este costo? Pero bien, yo voy a pagar por esa tierra, porque en esa tierra ya Abraham tenía todo un plan trazado conforme a la voluntad del Padre, para que allí fuese enterrada, sepultada su amada esposa Sara, y ese mismo lugar sería el lugar donde posteriormente también Abraham estará hasta nuestros días. Hoy podemos ir justamente allí, visitar ese lugar y saber que allí, precisamente en este sitio, para testimonio de la humanidad, y que no sea esto una simple historia, una fábula, podamos físicamente establecer dónde está Macpela y dónde está la tumba del padre Abraham, su esposa y otras personas que luego veremos que fueron enterradas allí. Así es que la cueva de Macpela, que le pertenecía a los hijos de los hititas, recuerdan a Het, Abraham no quería solo un pedazo de tierra, sino un lugar adecuado, permanente, para siempre, donde reposaran los restos de su esposa y, por supuesto, repito, donde reposarían también los restos suyos y los restos de otros patriarcas. Así es que cuando él compra este terreno, repito, esta parte de la negociación no la voy a detallar porque ya lo vimos la semana anterior, pero hay algo que sí quiero que resaltemos ya en lo que es un poco el cierre de la apasionante historia de la vida de Abraham. Después de la muerte de Sara, su esposa, recordemos que ahora Abraham tiene una vida con otra persona y es Setura. Setura, esa palabra Setura traduce incienso y aparece en el pasaje de Bereshit capítulo 25 versos 1 al 6 como su mujer. Aquí la expresión su mujer o esposa, sin embargo, también es reconocida como concubina en algunos otros textos, en Bereshit 25:6 o en Primera de Crónicas capítulo 1 verso 32. Algunos estudiosos piensan que debido a la elevada a edad avanzada que tenía Abraham, este énfasis de esposa surge como consecuencia de la muerte de Sara, pero que realmente ya era Setura, su concubina con tiempo de anterioridad. Es decir, no es que él a los 170 años haya empezado de nuevo a buscar a una esposa, a buscar a una mujer y a tener hijos. Pero sucede algo muy interesante acá. Observen que la mayor parte de la historia de la vida de Abraham transcurre hablándonos de Sara, pero al hablarnos de Sara debemos recordar que era una mujer extremadamente hermosa. Estoy literalmente diciendo lo que el texto bíblico dice. Era una mujer muy hermosa. Número 1. Número 2 o número 3, era una mujer que tenía esterilidad. Pero posteriormente, en la visita que el padre hace a su casa en el encinar de Manred, entrega la bendición y la promesa del hijo de la promesa, Isaac. Un hijo. Todo el relato de la vida de Abraham, desde que sale de Ur a los caldeos en Aram y todo este recorrido que ha hecho, nos daremos cuenta que hasta los 100 años, viene su primer hijo, digamos, de la promesa. Ya estaba obviamente Ismael, pero a los 100 años aparece Isaac,
el hijo de la promesa. Dígalo conmigo, el plan perfecto de Dios. Cuando la ciencia, cuando la humanidad en la vejez, ante el cese de la parte de la mujer, todo esto había terminado. Cuando todo se había terminado, allí es cuando precisamente el Padre obra y viene la bendición del hijo de la promesa. Esto es extremadamente importante. Ahora bien, vemos cómo esta mujer, esta esposa concubina, Cetura, es una mujer que ahora en tan corto tiempo le entrega 6 hijos. ¡Wow! A la edad de Abraham, como ahora hay una fertilidad tan impresionante. Durante 100 años vino Isaac, pero ahora en tan corto tiempo con Cetura hay 6 hijos. Lo que quiero que resaltemos aquí es que evidentemente dice la palabra como Abraham tomó a esos hijos con Cetura y a todos, tanto a Ismael como a los 6 hijos de Cetura, a todos ellos los envió fuera. Limpió el camino, si puedo usar la expresión, limpiar el camino, preparar el terreno para que su hijo Isaac continuara como ahora el segundo patriarca en el plan y en la voluntad perfecta de Dios. Entonces recordemos con Cetura hubo ¿cuántos hijos? 6. Sinrab, Joksán, Medián, Isbac, Sua. Muy importante porque estos hijos, dice la palabra, fueron enviados ¿a dónde? A Oriente. Esto vale la pena, mis amados, usted que les gusta estudiar, escudriñar, investiguemos a dónde fueron enviados estos hombres, a la cultura oriental, qué pasó con ellos en esas naciones a donde ellos fueron. Es muy importante que tengamos presente esto. Muy bien. Vemos cómo aquí, repito, se habla de un concepto de fertilidad, la fertilidad de Cetura, pero por más que fue una mujer muy fértil y entregó 6 hijos en la vida de Abraham, esto no cambió en absoluto a Isaac como hijo de la promesa, es decir, que la soberanía del Padre se manifiesta en Sara y por la gracia no se manifiesta ni en Agar ni se manifiesta en Cetura. Esto es muy importante. Por favor, acompáñeme por un momento a este texto en el libro de Deuteronomio, un texto maravilloso que tenemos aquí para que compartamos. Deuteronomio capítulo 7, verso 7. Léalo conmigo, por favor. Tome nota en sus agendas. Deuteronomio capítulo 7, verso 7 dice esta palabra: el Padre no puso su amor en vosotros, ni escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas, porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, reconoce pues que el Padre tu Dios es Elohim fiel, que guarda el pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Muy interesante. Abraham le da a Isaac todo lo que posee. Berechit capítulo 25, verso 5. Por favor, dígalo conmigo. Isaac recibe todo lo que posee Abraham. Recordemos que Abraham era en extremo un hombre rico, en ganado, en dinero, en oro, en muchas cosas, no en tierras, porque recordemos que la única tierra que él tenía en propiedad era ¿cuál? La cueva de Macpela, la tumba, la cueva de Macpela. Pero allí es importante que tengamos presente: vete de tu tierra, Lej Leja, a una tierra que yo te mostraré. Y lo vimos desde el primer tema. ¿Cuál es esa tierra? Recordemos que esa tierra no es propiamente esta tierra física, no el Israel que conocemos hoy físicamente, sino la ciudad santa, la Jerusalén celestial. Es esa la tierra que yo te mostraré y que propiamente el Padre Eterno le mostró y le enseñó justamente a Abraham. Abraham no desampara de ninguna manera a sus descendientes, repito, porque los envía con presentes. Y aquí vemos cómo la misericordia del Padre nos muestra que también Ismael recibió de parte de Abraham esa bendición, siendo aún un hijo en la fuerza y en el pensamiento de Sara, pues también a Ismael le bendijo. Ahora, vemos cómo hasta el momento hemos recorrido los 100 años de la vida de Abraham, desde los 75 años de su salida de Harán, hasta la muerte en Hebrón, hasta el año
175 de edad. Es importante reflexionar aquí, mis amados, que la vida está hecha en grandes y en pequeñas circunstancias. Por favor, escriba esto en sus notas. Nuestra vida tiene grandes momentos como tiene momentos pequeños, pero todos los momentos, tanto grandes como pequeños, fueron también los momentos que el patriarca de la fe vivió. Vivió grandes momentos, pero también seguramente compartió con sus hijos, fue padre de familia, con cada uno de los 6 hijos de Cetura, con Ismael, con Isaac, compartió con ellos, caminó con ellos, jugó con ellos, todos esos momentos, ¿sabes? Hace unos días veíamos en casa un video familiar de hace 25 años o un poco más, y cuando vemos esos videos nos daremos cuenta que los años han pasado. Los años pasan y también nos damos cuenta que muchas de las personas, seres queridos que teníamos en aquellos videos de hace 25, 30 años, ya hoy no están con nosotros. Pues bien, nos estamos preparando porque asimismo como tenemos la vida cotidiana, asimismo ahora Abraham, esta piedra fundamental de lo que va a ser Israel, ha llegado al término de su vida. En el libro de Salmos, en el Salmo 139, versos 1 al 3, acompáñeme por favor. Salmos 139, versos 1 al 3 dice la palabra: Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentar y mi levantar. Desde lo lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Es interesante notar, mis amados hermanos, que Abraham, atención a esto, muy importante esta información porque lo vamos a hacer cuando lleguemos al tiempo de Isaac y cuando entremos al tiempo de Jacob. Es importante notar, Abraham vivió 5 años menos que Isaac, o sea, Abraham vivió 175 años, Isaac 180 años. Ahora, 22 años más que Jacob, 65 años más que José. Esa es una información muy importante, la voy a considerar en otro momento, porque cuando miramos las edades de cada uno de los patriarcas, encontraremos cuán importante es esta información y la voy a compartir cuando lleguemos al tiempo de Isaac y lleguemos al tiempo de Abraham. Ahora, es imposible que nosotros entendamos que la vida tiene que llegar a un fin. Todos debemos prepararnos, mis amados hermanos. Saben, cuando se habla de este tema, y quise cerrar la jornada de la semana anterior hoy, porque no puedo pasar por alto dejar de mencionar la muerte de Abraham. Todos pasaremos por ese mismo momento, y es un tema del cual nunca se habla. Es un tema que lo evitamos, es un tema que no lo consideramos, es un tema que no es tema de reunión ni de sala de familia. Pero mis amados hermanos, es un tema que indudablemente debemos tratar. ¿Qué aprendemos en el diario vivir, en el transcurrir de nuestras vidas? ¿Saben? Salimos en las mañanas a nuestras actividades de trabajo, de estudio, las labores que tengamos que hacer, pero lo que no sabemos es si al término del día regresaremos. Por lo tanto, dice el Salmo 90, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar porque pronto pasa y volamos. Y volamos, perdón. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, estoy leyendo el verso 10 al verso 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Es decir, en la medida que nuestros días pasan, en la medida en que los años van pasando, es el tiempo para que a nuestro corazón, a nuestro diario vivir, a nuestro entorno como familia, aprendamos a vivir con sabiduría, con entendimiento, con plan y con propósito. ¿Saben? Muchas personas llegan a ciertas edades, dice el Salmo 90, 70 o máximo 80 años, y nunca entendieron ni encontraron el propósito de su vida. Nunca lograron establecer una herencia, una familia, un matrimonio, una estabilidad,
Por lo tanto, esta partida de la vida de Abraham es muy importante porque vemos cómo él dispuso de cada uno de sus hijos, tanto de Ismael como de los 6 hijos de Cetura, como dispuso de lo que debía ser, según el plan de Dios, la vida de Isaac, el patriarca. Abraham, por favor, 25:8, léalo conmigo. Abraham murió en buena vejez. Yo quiero que por favor usted resalte en su Biblia este texto. Abraham murió en buena vejez. Esto nos indica una vida tranquila, una vida de gozo, una vida agradable, una vida de propósito. Murió en muy buena vejez. ¿Por qué lo quiero resaltar de esta manera? Muere en muy buena vejez, dice la palabra, anciano y lleno de días. Literalmente aquí lo que nos está diciendo es un hombre saciado, dando el sentido de haber vivido una vida plena al haber completado el plan y el propósito que Dios tenía para con él. Usted puede decir un amén. Esto es maravilloso. Yo me gozo realmente con la vida y la enseñanza que el padre Abraham tiene para con nosotros. Entonces, dice el verso siguiente, en el verso del capítulo 25, dice, fue reunido a su pueblo. Aquí nos da la idea de la esperanza en la vida después de la muerte y la continuación de la vida humana. Entonces, muy importante, mis amados hermanos, porque cuando nosotros vemos, y lo veremos en la vida de Jacob, si usted recuerda, solo voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando recordamos la historia de Jacob, ya lo hemos visto en nuestro ciclo de Parashá anterior, pero viene a mi corazón mencionarlo. Observen, Abraham muere lleno de días, de gozo, en muy buena vejez, muere con tranquilidad de haber cumplido todo el plan perfecto de Dios. Pero si nosotros recordamos la vida de Jacob, usted recordará que cuando Jacob viene a Egipto y se encuentra con su hijo José, a quien daba por muerto por muchos años, el faraón que le recibe también le hace una pregunta: ¿cuántos años tiene? Y le comenta: mis años son tantos, pero han sido años de angustia, de dolor, de sacrificio. Recuerden que él venía de una profunda depresión cuando se enteró 40 años anterior de la muerte, comillas, de José. Vemos entonces cómo cuando muere Isaac, dice la palabra que Isaac murió también anciano y con ceguera. Jacob muere anciano, enfermo, ciego por demás. Muy interesante. Pero Abraham, lo que quiero resaltar es, muere en un gozo extraordinario. Obedeció, honró, fue fiel al Padre y el Padre lo bendice. Y dice la palabra que así como verso 25:9, para que cerremos este punto, quienes entierran o sepultan al padre Jacob, al patriarca. Dice, y sus hijos, observen, y sus hijos, Isaac, primero Isaac, e Ismael, lo sepultaron en la cueva de Macpela. Aquí vemos un encuentro muy significativo porque nos muestra el poder de la reconciliación entre estos dos hermanos frente a la tumba de su padre. Esta cueva de Macpela ha pasado de mano en mano. Ha pertenecido a los ismaelitas, a los musulmanes, regresa con el pueblo judío. Ahí está esa circunstancia. Pero lo que quiero que resaltemos aquí es capítulo 25, verso 9, nos menciona, importantísimo, por favor no lo pase por alto. Al momento de la sepultura de Abraham estuvieron sus 2 hijos. Observe, no nos menciona a los hijos de Cetura. Los hijos de Cetura, según lo que hemos leído en los textos, están en el oriente, muy lejos. Se fueron con sus regalos hasta muy lejos. No nos dice que estaban presentes. El texto nos resalta a Ismael, nos resalta primero a Isaac, al hijo de la promesa, y a Ismael, quienes sepultaron juntos a su padre, y nos muestra esa gloriosa reconciliación entre hermanos. Así es que, mis amados hermanos,
termina la vida de Jacob, y en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 1, dice esta palabra. Por favor, acompáñeme. Libro de Juan, capítulo 14, verso 1, dice esta palabra: no se turbe vuestro corazón, creed en Yahweh, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuere así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Extraordinario, maravilloso tema. ¿Cómo podemos entonces enfrentar esta situación? Mateo 28:20, para cerrar, nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cerremos, mis amados hermanos, con esta nota que quiero dejarles a consideración. Hay 4 palabras, 4 máximas, 4 palabras que en la Biblia nos resaltan y nos indican, aquí en la Torá, en Berechit y en otros textos, nos indican la calidad y el carácter de Abraham. Por favor, escríbalo, porque esto es extremadamente importante que usted lo tenga presente. Número 1, el padre Abraham, el padre de la fe. Repito, no la fe que entendemos como la fe. Todos decimos, yo tengo fe. No, el padre de la emuná, del que cree que para Dios todo le es posible. Amén. Número 1, emuná. Número 2, un hombre siervo del Padre. Este hombre siervo del Padre nos habla de un hombre íntegro, y la palabra íntegro tiene una connotación aquí extraordinaria: integridad. Un hombre sadik, un hombre justo también. Recuerden, como Noé fue justo, luego fue un hombre íntegro también, pero ante todo un hombre de servicio. Un hombre de fe, un hombre de emuná, número 1, y número 2, un hombre de servicio, servir. Un hombre de corazón, de buen corazón. ¿Qué significa un hombre de buen corazón? Un hombre de buen corazón significa que cuando sirve, da más de lo que tiene que hacer. Camina una milla extra. Toma su abrigo y lo entrega. Es ese hombre que cuando sirve, sirve sin pedir a nada a cambio. Es ese hombre que cuando sirve, todo lo entrega por amor a esa persona. Número 3, dice la palabra, Abraham, un hombre temeroso de Dios. Dice: por cuanto me obedeciste y me has entregado a tu hijo, aquel a quien amas, ahora sé que temes a Yahweh. Un hombre temeroso, y aquí la palabra temeroso tiene que ver con obediencia, con absoluta obediencia al Padre. Lo vi desde el principio del tema, sin murmurar siquiera. Saben, en el ejército dice una frase popular: las leyes se cumplen o la milicia se acaba. Y yo creo que esta frase la aplicó muy bien Abraham cuando él obedeció toda ordenanza que el Padre le había entregado. Número 4, ama de manera sobrenatural a nuestro Padre eterno. Abraham es ese amigo de Dios, porque dice Dios de Abraham: es mi amigo y sé que este hombre me ama. Únicamente lo dice la Biblia de Abraham. Libro de Isaías, además, en el libro de Isaías, capítulo 51. Este hombre me ama. No quiero con esto significar que Isaac no amará al padre, o Jacob, o Moisés, por favor. Lo que quiero significar es que quedó escrito particularmente que Abraham ama a Dios. Y es tan interesante, mis amados hermanos, y yo sé que hoy me he tomado un poquito más del tiempo, pero no podía, repito, pasar por alto este momento tan apasionante en la historia maravillosa de Abraham. Es interesante ver cómo Abraham también nos enseña que cada circunstancia por la que él vivía siempre mencionaba un nombre correspondiente para el Padre Eterno. Mencionó Adonai,
Hashem, Boreolam, Elohim, que nos habla de fuerza, de poder, nos habla de la importancia del nombre de Dios, el Olam, cuando nos habla del Dios eterno, Laat, que nos habla del Dios para siempre, el Shaddai, Elohim. Y esto es importante porque Abraham nos enseña cómo el nombre de Yahweh, el nombre del Padre Eterno, según la circunstancia, es importante que nosotros lo conozcamos. Así como conocemos hoy a Jehová Rafa, Jehová Jireh, mi sanador, mi proveedor, es importante que lo mencionemos porque, repito, estos nombres tienen una gran importancia para nosotros. Abraham construyó 4 altares. Isaac construyó un altar. Jacob construyó 2 altares. ¿Cuánto nos suman estos altares? Nos suman un total de 7 altares. Y estos 7 altares tienen que ver con ¿qué, mis amados hermanos? Sí, Señor. Tiene que ver con plenitud, tiene que ver con pacto, tiene que ver con Shabbat, tiene que ver con el tiempo del reposo. Extraordinario lo que tenemos para compartir en este punto. Ahora, mis amados, ya para cerrar, permítame recordarles que estamos muy gozosos y atentos a lo que viene para la siguiente semana, que es el día de mañana. Entramos a la siguiente parashá. La parashá que vamos ahora a desarrollar es la parashá Toldot, que nos habla precisamente ahora del nacimiento de Isaac, y viene el proceso de los hijos de Isaac. Vamos a conocer toda esta historia. Fue apasionante entender cómo Abraham preparó el terreno precisamente para que su siervo viajara hasta su tierra de sus ancestros y encontrase allí precisamente a quien sería posteriormente la esposa, esa esposa maravillosa, Rebeca, la esposa de Isaac. Y aquí en este punto, si me permiten, en un minuto más, aprovecho que toqué este tema para recordar algo que también me llamó poderosamente la atención y que no quisiera definitivamente pasarlo por alto. Vemos cómo cuando se envía a el siervo de Dios en busca de la esposa para Isaac, encontramos cómo cuando ella decide aceptar la invitación para venir de regreso en busca de este joven Isaac, hijo de Abraham, que entre otras cosas ahora son primos, muy importante. Y vemos cómo regresan, por supuesto, hacia la dirección donde se encuentra Isaac, y veo un momento importante, permítame llegar al punto que quiero que resaltemos aquí. Dice el texto que cuando Rebeca vio a Isaac allí en los campos, preguntó: ¿y quién es este hombre? Y el siervo le contesta: pues es precisamente Isaac, el hijo de Abraham. Número 1, ¿qué hizo ella? Por favor, número 1, ¿qué hizo ella? Léalo. Se cubrió inmediatamente su rostro. Número 2, descendió del camello. Y número 3, se acercó y se presentó con Isaac. Esto me parece un acto tan extraordinariamente importante, tan importante. ¿Por qué? Porque nos está mostrando la vida de la iglesia con respecto al Padre. Cubrir el rostro, descender con humildad y presentarnos delante de Él. Es un reconocimiento que nos tipifica lo que hizo precisamente Rebeca en este momento justo frente a Isaac. Así es que, mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional de esta semana, en este cierre para nuestro parashá de Haizará. Apasionante la historia, mucho tema por tratar, mucho aspecto por considerar y definitivamente recordarles que es un privilegio servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Para todos, muchísimas gracias por acompañarme en este tiempo de estudio bíblico devocional y mañana prepárense para nuestro nuevo parashá, el parashá de semana Toldot. Bendiciones, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias.
Hasta entonces.